Saludos, bienvenidos a la entrevista aquí en despertar.cr. En esta oportunidad vamos a traer al escenario de discusión el cuarto índice de competitividad nacional que ha sido presentado por el Consejo de Promoción de la Competitividad y que trae una serie de datos y de información muy valiosa. De hecho, estamos nosotros valorando el ejercicio, cómo lo vamos a manejar, porque el índice nos permite tener una radiografía cantonal. Y pretendemos en estos espacios, pues, llevar parte de eso hacia ustedes, aunque también en el sitio oficial pueden consultar la información. Hoy están con nosotros doña Shirley Saborío, que es la vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad, y está también don Andrés Fernández, que es el economista senior y es el coordinador del informe, un informe que lleva muchísimo trabajo a lo largo del año por la cantidad de fuentes de información y por la cantidad de información misma que hay que recabar para llegar a estas conclusiones. Pretendemos hacer en este espacio un ejercicio muy general, más allá de cualquier otra cosa, como las que ya hemos venido haciendo en nuestro sitio de internet y los podcasts que ya precisamente empezamos a presentarles a ustedes en relación con estos temas. Doña Shirley, bienvenida, muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, don Reinaldo. Nosotros pues muy contentos, muy satisfechos y agradecidos de este espacio para compartir con sus consumidores de contenido todos los hallazgos que tenemos en el índice de competitividad. Don Andrés, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar acá con ustedes compartiendo parte de los resultados que obtuvimos de esta cuarta realización del Índice de Competitividad Nacional y que revela pues, que las brechas territoriales se continúan manteniendo y tenemos mucha información que compartir el día de hoy. En el informe ustedes hacen creo que son 4 las conclusiones gruesas que plantean al final. Pero no quisiera arrancar por revisar eso, sino por ir desglosando de una vez algunos datos importantes del estudio. La primera cuestión que me llama la atención es que seguimos con una situación muy marcada que se ha dado desde hace mucho tiempo en el país, en el que los cantones costeros y fronterizos son los más rezagados. Pero no solo eso, sino que en general se están rezagando aún más. ¿Cuáles son las valoraciones alrededor de este punto en particular? Gracias, don Reinaldo. En términos generales, lo que podemos ver, primero, si me permiten, yo quisiera contarles que el Consejo de Competitividad empieza esta hazaña, esta aventura de tener un índice de competitividad nacional con una dimensión cantonal, como usted bien dice, don Reinaldo, porque el tema es que Costa Rica es un país muy pequeño pero muy desigual. Entonces empezamos a medir estos avances en los diferentes cantones y es como usted bien dice, o sea, la desigualdad es muy evidente entre el GAM y el fuera del GAM, pero de los cantones fuera del GAM también los que son fronterizos o los que tienen conexión con el mar que con los que no lo tienen. Entonces, lo que hemos estado tratando es de ver cuáles son aquellos, y hablaba con Andrés un día de estos y le decía, como en la película de Intensamente, ¿se acuerdan? Donde teníamos el panel de control y estaban los botones y entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son esos botones que deberían tocar los diferentes cantones para poder mejorar la competitividad? El tema de la seguridad, la conectividad, los cortes eléctricos, el tema de la escolaridad. O sea, pareciera que no es un tema tan relevante, como que la gente no habla mucho de estos temas, pero el tema de la escolaridad es un tema absolutamente relevante y fuera del GAM es absolutamente alarmante, don Reinaldo. Ya hablando de las áreas específicas, ese era el primero que yo quería tocar, porque no quiero que se quede por fuera. Es decir, claro, para mí no sé, fue un golpe tremendo el dato que viene en el informe sobre el porcentaje de estudiantes que reciben el currículo completo en este momento. Estamos hablando, si mal no recuerdo, era 27%. Es decir,
no estamos donde tenemos que estar. Claramente no estamos donde tenemos que estar. Y además el porcentaje, ese es el promedio nacional. Pero el porcentaje es notoriamente bajo precisamente en estos cantones de los que estamos hablando. Sí, de hecho para nosotros si hay un indicador que resume de muy buena forma esas desigualdades territoriales en el país de acceso al sistema educativo, es este indicador del currículo completo, que básicamente lo que dice es cuántos estudiantes reciben todas las materias que según fue aprobado por el Consejo Superior de Educación en el 97 debiera recibir, que son lo que llamamos esas asignaturas especiales como informática, inglés, artes industriales, educación musical, entre otras, y el porcentaje de país es de 16% de los estudiantes, incluso más bajo del que usted mencionó. O sea, realmente es escandaloso. ¿Por qué? Porque solo el 8%, 9% de las escuelas están ofreciendo ese currículo completo, es decir, que no cuentan ni con los docentes para brindar esas clases especiales, ni con la infraestructura y el equipamiento requerido para que se pudiera ofrecer. Y como usted bien lo dice, y uno de los aportes principales del índice es esas brechas territoriales, porque tenemos cantones aquí en la GAM como Montes de Oca, como Santo Domingo, San Isidro, donde el porcentaje está bastante mejor, puede llegar a niveles de 70% a nivel del cantón, pero hay otros donde el porcentaje es cero. Identificamos 16 cantones donde ni uno solo de los niños que asisten a educación primaria reciben este currículo completo. Entonces las brechas, y así nosotros lo estamos viendo, las brechas se van generando desde el inicio del proceso educativo de estos niños y jóvenes, y el problema es que al final del proceso educativo, ya cuando llegan a concluir la secundaria, los tratamos de medir a todos con la misma barra, bajo las mismas pruebas estandarizadas, y no han recibido las mismas oportunidades. Que ya de por sí era un tema, ¿verdad? Ese yo lo traigo desde mi época, porque, bueno, yo soy producto de colegio agropecuario, y digamos, las pruebas para ingresar a la universidad, todas las evaluaciones que se hacen están basadas en colegios académicos. Así es. Donde básicamente en un colegio técnico, de cualquiera que sea la naturaleza, usted recibe la mitad de las materias académicas que reciben los estudiantes de los centros educativos académicos. Pero no solo eso, por ejemplo, hoy en día todavía hay centros educativos donde uno podría contabilizar y decir, sí, por ejemplo, reciben inglés, que está en la lista de las materias, pero reciben si acaso 2 lecciones por semana. 2 lecciones por semana nunca te va a poner en el nivel en el que hoy la sociedad demanda. Entonces, esas son situaciones muy puntuales de nuestro sistema educativo que llaman la atención. Yo quisiera saber si, tomando en cuenta las distintas fuentes de información de las que se nutre el índice, entre las cuales está también el Ministerio de Educación, ¿ustedes tuvieron alguna aproximación a las razones por las cuales ocurre esto? Ya Andrés mencionaba, por ejemplo, tema presupuestario, pero uno se queda pensando si realmente será así, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación no ejecuta su presupuesto completo. No, bueno, la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Educación Pública efectivamente se va en el pago de remuneraciones, aproximadamente el 80% si excluimos el presupuesto para el Fondo Especial de la Educación Superior. Y el tema es que ya han pasado casi 30 años, casi 3 décadas desde que se estableció el objetivo del currículo completo. En aquel momento habían poco más de 100, 150 escuelas con el currículo completo. Hoy apenas estamos llegando a las 300, 314. Y el tema no solo es que ha avanzado muy lento, sino que el MEP nunca ha logrado planificar todos los recursos necesarios para dotar a las escuelas de el material, no solo de personas, sino también de equipamiento que se requiere para ofrecer este currículo completo. Entonces, una buena parte sí tiene que ver con el presupuesto, porque efectivamente ofrecer este currículo requiere de inversiones muy fuertes. Primero, en ampliación de infraestructura requerida, que ya de por sí tiene un costo bastante alto, y segundo, en ese gasto recurrente de los salarios para los nuevos docentes que hoy no se están contratando. No solo el Ministerio de Hacienda tiene limitado la contratación de nuevas personas, nuevos funcionarios del servicio público, y el Ministerio de Educación Pública no es la excepción, sino que además son muchas las necesidades de docentes que hoy tiene el sistema educativo para lograr cubrir todas las escuelas del país, considerando especialmente que hay muchas escuelas, cerca de 1.300, 1.400, que son rurales dispersas, esas que se llaman escuelas unidocentes, que además tienen muy pocos estudiantes, menos de 30 alumnos, y que entonces pues el MEP ha tratado de darle prioridad a las escuelas grandes, ¿verdad? Pones un docente para que le dé clases a 100, 200 o 300 personas, versus estas donde pues poner un docente tiene un costo mayor si solo va a beneficiar a 3, 5 o 10 alumnos. Entonces, efectivamente el modelo habría que revisarlo, porque el país, casi todas las administraciones han establecido un objetivo de aumentar el número de escuelas con currículo completo y ninguna ha logrado cumplirlo hasta el momento.
Sí, es un tema realmente preocupante cuando uno ve las estadísticas que presenta el índice, porque luego también hay diferentes niveles. Nos hemos concentrado en este primer acercamiento en el tema de las que no lo tienen completo, pero no es que estas no la tienen completo y las otras sí, sino que hay como diferentes niveles que también van aportando a esa diferencia de calidad en el sistema, que termina afectando a muchísima gente. A esto hay que agregar también otro aspecto que aporta el informe, que es el del acceso a la tecnología como apoyo al sistema educativo. Y ahí los datos considero que son también alarmantes porque, bueno, la conectividad, que era un tema del que se hablaba cuando se dio la apertura en telecomunicaciones, me parece que no avanza al ritmo al que el país lo requiere. Y estoy hablando en este caso de los centros educativos propiamente, después vamos a hablar de la parte de productiva. Pero también el equipamiento es otro tema que limita el acceso de los niños y jóvenes a esta tecnología. Y lo otro relacionado con lo primero que decía es que, claro, si usted hoy en día establece que el mínimo requerido para considerar que hay conectividad son 15 megas, los que estamos metidos en este mundo de Internet entendemos que eso es como cuando le enseñaban a uno fotografía en la pizarra. Ese Internet no sirve para una escuela, para un colegio. Entonces, claro, todas estas limitaciones terminan también sumando a todo este escenario que estamos hablando. Sin embargo, don Reinaldo, si me permite, el tema, el segundo índice, el índice de competitividad se presenta la primera edición en pandemia. Y el segundo, cuando lo presentamos, seguíamos en pandemia, pero ciertamente los avances más importantes que veíamos en casi todos los cantones era por temas de conectividad. Entonces creo que si la pandemia algo nos enseñó era que el tema de la conectividad era súper importante para trabajar, para estudiar, por supuesto. Y uno puede ver qué calidad, o podemos preguntarnos si en la escuela tiene acceso el profesor o también los estudiantes, digamos que esa es otra pregunta, pero ciertamente en conectividad hemos tenido algunos avances importantes. No, sí, pero ahí fue porque el tema nos cayó encima. Exacto. Ahí había que hacerlo y había que hacerlo y había que hacerlo y punto. Sí, y Río Cuarto, por ejemplo, que es el cantón que es de los más jóvenes, que más creció en competitividad en esta edición, esta cuarta, fue fundamentalmente por un tema de conectividad también. Entonces, digamos que la conectividad sí está siendo un acelerador de la conectividad. La pregunta aquí es, y usted bien lo dice, si no hubiéramos tenido pandemia, probablemente estaríamos todavía en números muy, muy bajos, pero el otro tema es, si no mejoráramos en conectividad, tendríamos disminuciones muy evidentes en competitividad. No, estamos de acuerdo. Y cuando mencionamos esta parte, se me viene a mí a la memoria un tema con el que estaba el país hace 10 años exactamente. Yo recuerdo que desde el 90 se viene hablando de las rutas intersectoriales y las rutas transversales en el tema de transporte público en la gran área metropolitana. Así es. Y cuando nos cayó encima el problema de aquella alcantarilla que se derrumbó en la circunvalación entre Los Hatillos y Sabana, ahí fue donde echaron a andar por fin las primeras rutas intersectoriales. Sí. Pero estamos hablando de que eso fue 20 y pico de años después de que se empezó a hablar del proyecto. Y se hizo a la brava y de manera desordenada porque había un caos en tema de circulación por esa particularidad que se presentó ahí. Esto claro. de lo del Internet es más o menos parecido. Es decir, como que tiene que haber un detonante para que actuemos de manera desordenada y sin planificación y comencemos a avanzar en cosas que se deberían eventualmente manejar de otra manera para obtener mejores resultados. Así es. Y yo me atrevo a decir que el cuarto informe del índice de competitividad debería ser el detonante en educación. Debería ser
el golpe que necesitamos, el golpe de realidad que necesitamos para que el país tome una decisión, porque no puede ser que tengamos promedios de escolaridad tan bajos. Somos de los países con mayor presupuesto per cápita en educación de la OCDE y somos de los países con los menores rendimientos, los menores resultados. Y no podemos aspirar a un país con menos desigualdad y a un país con menos pobreza si no mejoramos los indicadores en educación. Pero vamos a ver, doña Shirley, y aquí, y esta era una de las razones de mi insistencia en tenerlo usted en esta conversación, más allá de que hay que ver la parte técnica de todo esto también. Pero cuando, por ejemplo, el objetivo, digamos, en esta administración particularmente, el objetivo es, ok, vamos a titular a todos los que se quedaron varados en secundaria porque no han podido pasar el examen de bachillerato. Conceptualmente no estamos hablando de aprendizaje. Estamos hablando de darle un certificado a la gente para que pueda avanzar hacia las universidades o hacia la educación técnica y digan, yo tengo el bachillerato. Claro. Pero entre que yo tenga un certificado que diga que yo soy bachiller en lo que sea que pongan ahí y que diga y que yo realmente esté preparado para ir al siguiente nivel, hay una gran diferencia. Por supuesto. Y eso es, por ejemplo, uno de los cuestionamientos míos en ese enfoque que se le quiere dar a esto. Es decir, yo no gano nada con tener un título si no sé hacer lo que se supone que yo debería saber hacer de acuerdo con el título que tengo. Así es, don Reinaldo. Y justamente por eso el Consejo de Competitividad lo que quiere hacer es un aporte país con el índice, un aporte para que las decisiones se tomen sobre data. Sobre datos, no podemos seguir improvisando sobre temas tan relevantes para el desarrollo del país. Yo soy producto también de la educación pública de este país. Yo estudié en una escuela pública, estudié en un colegio semioficial, fui a una universidad pública becada, y entonces uno dice, claro, y si no hubiéramos tenido estas oportunidades, no hubiéramos tenido esta movilidad social, y entonces si lo que queremos es aspirar a un país con menos desigualdad, tenemos que avanzar en esto. ¿Cómo? Con datos. Por eso el tema de tener los datos es súper relevante. Y el tema de la escolaridad es un tema muy complejo, o los datos del Ministerio de Educación, porque en el índice nutrimos toda la información de los datos del Ministerio, pero cambiaron las metodologías, ¿cierto, Andrés? Entonces, ahora, y Andrés lo decía en la presentación del índice el viernes anterior, y creo que podrías comentar un poco sobre esto, y es que modifican la metodología y entonces nos hace que no sean tan comparables, don Reinaldo. Y es ahí donde nosotros decimos, ojo, porque independientemente de los números que estemos dando, sabemos que hay niños en las zonas fronterizas y en las zonas rurales que no están teniendo este currículo, y entonces no podemos decir que somos un país donde tenemos acceso a la educación para todos y de manera igualitaria, ¿verdad? Pero antes de que Andrés vaya sobre ese punto, nada más para complementar, para darle forma a lo que él, o darle contexto a lo que él va a señalar, lo delicado de ese cambio no es solo que ya no se pueden comparar los datos, sino que en realidad se están evaluando dos cosas totalmente distintas. Sí. En algún momento en los colegios técnicos existía algo que se llamaba examen comprensivo, que era como esa valoración que se quiere del nivel promedio de conocimiento que podían tener los estudiantes en la parte de las materias técnicas. Fue un poco esa la idea con el examen de bachillerato, pero después avanzamos a un esquema que tampoco funcionó y ahora estamos en el tercer esquema y como que vamos tratando de cambiar la dinámica de la medición para mejorar los resultados, porque si no nos gustan los resultados, entonces cambiamos la forma de obtener los resultados, de obtener la estadística, no necesariamente cambiamos para mejorar esos resultados. Sí, fue en el 2019 cuando el MEP de hecho canceló las pruebas de bachillerato que se hacían en su momento, y creo que sobre eso no había cuestionamiento de que efectivamente teníamos que pasar a otro modelo de evaluación que ya no fuera el típico memorístico, sino habilidades y competencias. Entonces, en general esa decisión no estuvo mal en su momento. El problema fue que el MEP no tenía planificado un modelo para sustituir esas pruebas de bachillerato. Pasaron cerca de 2 años sin realizar pruebas estandarizadas a los estudiantes. En ese periodo fue que nosotros arrancamos con nuestro primer informe del índice de competitividad, y por lo tanto arrancamos con ¿qué? La última información disponible, que eran esas pruebas de bachillerato, y nosotros analizamos resultados de matemática, lectura, ciencias e inglés. ¿Qué pasó? Que luego de ese primer resultado
el MEP aplicó las pruebas FARO, las eliminaron rápidamente. La nueva administración, de hecho, no compartió los datos de qué sucedió con FARO porque tenían la intención de implementar las nuevas pruebas estandarizadas. Se implementan y fue hasta este año, hasta la 4ª edición, que volvimos a obtener información sobre pruebas estandarizadas. Entonces, por eso Shirley mencionaba el tema de la no comparabilidad, porque tenemos un primer informe con datos de pruebas de bachillerato, 2 informes intermedios donde no hubo actualización y ahora un 4º informe donde por primera vez tenemos las nuevas pruebas estandarizadas. ¿Cuál es el tema con las nuevas pruebas? Que el MEP lo único que nos da es el famoso semáforo que ellos han divulgado, ¿verdad? Entonces nos dijo, para el cantón de Río Cuarto, para el cantón de Talamanca, tal porcentaje está en nivel básico, tal porcentaje en intermedio, tal porcentaje en avanzado. Bueno, nosotros de ahí podemos crear un indicador, ciertamente, qué porcentaje de alumnos en cada cantón están mínimo en niveles intermedios y avanzados. Pero de hecho, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, nosotros no conocemos, a nivel de medios de comunicación, no conocemos la definición de cada una de esas de cada uno de esos niveles. Es decir, no sabemos a qué se refiere con nivel avanzado, con nivel intermedio, no lo tenemos. A eso iba. Nosotros entonces solo estuvimos en capacidad de decir, bueno, el básico sí o sí es inferior al intermedio y al avanzado. Entonces, por lo menos veamos quiénes están en el intermedio y avanzado. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y cómo se diferencia un intermedio en matemáticas de un intermedio en ciencias, por ejemplo? No, esa es información que hoy no tenemos, que no nos está permitiendo ir más allá y que además no permite conocer cuál es el estado real de ese perfil de salida de los estudiantes, porque las tasas de aprobación continúan altas, a pesar de que el MEP está diciendo que hay estudiantes en niveles básicos. Y entonces, ¿qué estamos graduando realmente? ¿Verdad? ¿Cuál es el perfil del alumno que estamos enviando al mercado laboral o incluso a continuar los estudios en educación universitaria? Esos son problemas técnicos que el MEP sí tiene que resolver en los próximos años, porque si no, no vamos a tener claridad de si estamos mejorando la escolaridad de la población solo por aumentar las tasas de graduación en educación secundaria. Bien, dijimos en el inicio que esto es como un barniz, porque los temas son cualquier cantidad y los datos también. A mí me interesa que hablemos dentro de esta parte social, si se quiere, también del tema de salud. Claro. De repente hablamos mucho de las listas de espera en los centros médicos de la Caja, pero hay otros problemas igualmente significativos y que de hecho pesan mucho en el índice. Hay problemas de acceso de la población a los servicios básicos a través de los EBAIS. El tema de las citas es una complicación prácticamente en todos los EBAIS de este país, y esto tiene que ver con, me parece a mí, un dato que, más allá de cualquier otra consideración, un dato que establece que en promedio los EBAIS están atendiendo más personas de las que en realidad se previó que deberían atender. Eso sin considerar el hecho de que la mayor proporción de los EBAIS en realidad no pasan de los servicios básicos. Entonces, en este escenario, ¿hacia dónde camina realmente nuestro sistema de seguridad social? Creo que lo primero que tenemos que decir es que los indicadores de salud que captura el índice de competitividad tienen que ver con la mortalidad infantil, que podemos hablar de esto, don Reinaldo, porque está aumentando. También hay un dato está aumentando y no, como que no lo veíamos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hablamos mucho de este tema, y en el índice se refleja el tema del aumento de la mortalidad, el tema del embarazo adolescente y el tema de la esperanza de vida. El tema ya específicamente de la cobertura de la seguridad social es un tema que no lo captura en este momento el índice de competitividad, pero ciertamente es un tema súper importante y relevante. O sea, cuando usted decía, por ejemplo, duramos 20 años para las rutas intersectoriales, duramos 30 para la circunvalación norte, 30 años para tener la circunvalación. O sea, Costa Rica lo que necesita es mejorar los temas de planificación, y en temas de planificación, en el tema de seguridad social, lo que hemos hecho es que hicimos una desconcentración a medias. Entonces tenemos un Ministerio de Salud, que es el rector, tenemos una Caja Costarricense del Seguro Social, que es parte de esta rectoría, pero es una institución autónoma, que es la que tiene los recursos, que es la que decide cuál es la concentración y desconcentración, pero por ejemplo las unidades de compra están desconcentradas. Entonces, al final uno dice, ¿cómo medimos la eficiencia de esto? ¿Y con base en qué definimos el tema de los seguros en los EBAIS y demás, como usted
bien lo plantea, pero ciertamente es un tema que no captura en este momento el índice de competitividad. No, pero sí hay un acercamiento al tema general, porque precisamente es uno de los ámbitos que determinó, por ejemplo, que en el ranking que se hace de los cantones, algunos, por ejemplo, el cantón donde yo vivo actualmente, en San Pablo de Heredia, bajaran notablemente. Así es. Entonces, si hay más allá de de que algunos aspectos puntuales no están considerados, sí permite tener como un panorama general de situaciones que luego terminan determinando, digamos, el posicionamiento de cada uno de los cantones. Sí, de hecho el índice tiene 6 pilares principales, salud es uno de los 6, y aquí lo importante es mencionar que para nosotros los 6 pilares pesan lo mismo, que si lo dividimos en ese 100%, cada uno aporta un 16-17%. Salud tiene la particularidad de que es el pilar que tiene menos indicadores en general, y aunque hay una cantidad muy grande de aspectos que se pudieran valorar para tratar de medir los diferentes resultados en instituciones, en infraestructura, en educación, incluso en salud, esos fueron los 3 que estadísticamente nos mostraron que capturaban de mejor forma esas brechas territoriales, esas desigualdades territoriales a lo interno de los cantones, y efectivamente así ha sido. ¿Por qué? Porque hemos observado que a pesar de que a veces los promedios nacionales no se mueven, digamos, muy grande, el tema de la esperanza de vida, que año a año va creciendo, pero no crece, digamos, mucho. Cuando lo vemos a nivel territorial, los cambios sí son altamente significativos. Entonces, nosotros poníamos el caso de San Mateo, por ejemplo, un cantón que hasta hace poco era de los que tenían la mayor esperanza de vida, pero luego de un incremento en el número de fallecimientos que ocurrió en el cantón hace 2 años, ahora es uno de los cantones con menor esperanza de vida, porque ¿verdad? La data te permite ir monitoreando esos cambios sustanciales. Y de hecho lo hizo perder competitividad. Exactamente. Entonces usted lo decía muy bien, salud es uno de los pilares que más mueve la competitividad hacia arriba o hacia abajo en los cantones, porque precisamente trata de capturar resultados, que es algo muy importante. La mayoría de indicadores que están en nuestro índice lo que tratan de capturar son resultados de acciones que se debieron tomar, posiblemente décadas atrás, algunos años atrás, políticas y proyectos, y lo que tratamos de ver entonces es cuáles son los resultados que están teniendo esas políticas. Aquí, Andrés, aprovecho para hacer un paréntesis para que usted le explique algo a los que nos siguen, porque no arrancamos por ahí. Cuando uno habla de competitividad, normalmente mucha gente lo asocia con estrictamente con el sector productivo, ¿okay? ¿Cómo hacemos para generar mayor producción? Y lo ven desde el punto de vista de la estadística esa que nos dice, ok, el Producto Interno Bruto es o era y pasó a ser este. Pero en realidad, en este índice que elaboran ustedes, el concepto es mucho más amplio. Entonces, me gustaría que, a razón de esto que acaba de explicar, le demos un panorama a la gente de cómo es realmente que hay que interpretar el concepto de competitividad y a qué nos lleva la información que nos ofrece el índice. Porque sí, de repente la gente se queda con esa idea de que aquí estamos hablando solo de producción, pero no es así. No es así. De hecho, nuestra definición tiene dos componentes principales. La primera, que dice que la competitividad son todas aquellas políticas, factores, instituciones y actores que interactúan dentro de un territorio para promover, por ejemplo, la atracción de inversión y la mejora en el desarrollo de actividades productivas, económicas y hasta personales de las personas que viven ahí. Pero esa es la primera parte, ¿verdad?, de la interacción. Pero lo importante es la segunda, que dice, ¿para qué es que queremos todo eso? ¿Para qué queremos un territorio más competitivo? Para que haya mayor prosperidad, para que haya mayor bienestar, para que haya mayor dinamismo económico y empleos de calidad en los territorios. Entonces, efectivamente, nuestro indicador no se centra exclusivamente en actividades productivas. De hecho, muchos de los indicadores tienen ese peso, esa connotación social de tratar de ver cómo están las condiciones de la población en general, no solo los factores que propician la atracción de inversión extranjera, digamos en temas, por ejemplo, como carreteras, como puentes, como telecomunicaciones, sino también cuál es el estado de bienestar que tienen hoy las personas, los hogares que están ahí. Tiene una relación muy alta, de hecho, con la situación de pobreza que se
observa en los distintos territorios, pero efectivamente tiene un foco social muy importante. Y de hecho, algo que nosotros nos gusta siempre aclarar con respecto al índice, que es otra confusión que se da, es que nosotros no evaluamos la gestión de la municipalidad, ¿verdad? Porque a veces como lo hablamos cantonal, a veces se confunde con que tiene que ver con la gestión del gobierno local, y no es así. Nuestro índice es territorial, sin dejar de lado de que el actor principal, ciertamente para nosotros, dentro del territorio, para accionar muchas políticas, es el gobierno local. Entonces, pero más bien en ese punto yo tengo una discrepancia, y era a lo que quería ir seguido. Desde mi punto de vista, la mayoría de las acciones que se pueden desarrollar en los cantones para corregir estos problemas, en realidad se salen del ámbito de las municipalidades. Sí. ¿Por qué? Por la estructura institucional que tenemos nosotros. Vamos a ver, si lo vemos desde el punto de vista de infraestructura vial, por ejemplo, en los cantones sí, efectivamente, hay una competencia importante del gobierno local. Pero, bueno, se ha ido avanzando para que las municipalidades también tengan una participación importante en los temas de seguridad con la policía municipal, aunque no está claramente establecido cuáles deberían ser las competencias de esos cuerpos policiales. Pero digamos, en los cantones, por ejemplo, siempre habrá rutas nacionales que no corresponde a las municipalidades. La parte esta de conectividad de la que hablábamos no corresponde a las municipalidades, la parte de salud no corresponde a las municipalidades. Entonces, seguimos con esa circunstancia de que las políticas se tienen que definir de manera centralizada y las acciones tienen también que derivar de esa acción centralizada. Y de repente, tomando en cuenta que las principales instituciones de este país están basadas aquí en San José, a la gente se le olvida que existe el resto del país, ni siquiera lo computa. Sí, hay dos hechos principales que tenemos en el índice que de hecho confirman mucho lo que usted acaba de afirmar. El primero es que el índice tiene 132 indicadores por cantón, y de esos solo 31 tienen que ver directamente con la gestión de la municipalidad, porque ciertamente es un actor importante, pero como ve, son 31 y los 132 indicadores, no son ni siquiera la mitad los que tienen que ver directamente con la municipalidad. Y lo segundo, y voy a volverme un poco a lo que usted planteaba al inicio de la diferencia entre los resultados de los cantones que están en la GAM versus los costeros y fronterizos, por ejemplo. Lo segundo es que lo que el índice demuestra es que la característica principal de los cantones que están más rezagados en materia de competitividad en el país se debe a que ni siquiera se cumplen lo que nosotros en el índice denominamos esos requerimientos mínimos o los factores habilitadores necesarios, que son como un estándar básico que debieran estar ahí en los territorios para poder pasar a todo lo demás, especialmente la mejora del capital humano y la atracción de inversión extranjera. ¿A qué me refiero? A temas tan básicos como el acceso al agua potable y como el acceso a electricidad, que ahora muchos de los que vivimos aquí en el gran área metropolitana damos por descontado que son factores que están ahí, ¿verdad? Uno sabe que van a estar ahí, pero no sucede en la mayoría de los cantones. Caso extremo es el de Talamanca, eso sí, en Talamanca, si mal no recuerdo, 40% de los hogares aproximadamente no tiene acceso a agua potable. Y cuando hablamos de electricidad, aunque la mayoría de cantones de la GAM ya están en números del 99%, casi 100% de cobertura del servicio eléctrico, en la mayoría de cantones fuera de la GAM el porcentaje baja a 90-92%. Que alguien podría decir, bueno, pues 90 no está mal, es bastante alto, pero sigue sin acercarse a la cobertura universal, y son cosas que van diferenciando poco a poco y expandiendo esas brechas territoriales entre lo que está en la GAM y lo que está fuera de la GAM, y que, como usted decía, ya eso no es tanto resorte del gobierno local o de la municipalidad, sino del Poder Ejecutivo y de las políticas para llevar agua potable, por ejemplo, por mejorar la calidad del servicio eléctrico, que debieran implementarse a lo largo del país. Y a veces esas soluciones ni siquiera llegan del gobierno. Recientemente nosotros publicábamos un reportaje que no fue elaboración nuestra, ciertamente fue elaboración de la Agencia Internacional de Noticias que nosotros tenemos, que es la agencia francesa de prensa, la AFP. Un reportaje muy interesante, porque de repente uno piensa que esto tiene que estar muy lejos o se da muy lejos de San José. Una comunidad indígena, no recuerdo ahorita el nombre, que queda en el límite entre las provincias de Cartago y Limón, donde precisamente gracias a un proyecto del ICA, el agua potable ahora llega a las casas. Uh-huh. Y la gente celebraba. Claro. Por supuesto. Estamos hablando en 2024, ¿verdad? La gente celebraba la gran novedad de poder abrir un tubo en su casa
y no tener que llevar un balde al río. Una de las maestras de la escuela decía que poco antes de que el sistema empezara a funcionar, los niños estaban tomando agua del río y había un animal muerto en el río. Ay, Dios santo. Y no se habían dado cuenta. Pero de nuevo, eso por un proyecto del ICA. Luego, en el mismo reportaje, un ejemplo de cómo hacemos las cosas a medias o no les damos la continuidad del caso. En la escuela local se instalaron paneles solares para que los niños pudieran utilizar las computadoras que se instalaron ahí. Pero algo se dañó, ya no funciona, no hay electricidad, y entonces ya no pueden utilizar las computadoras. Estos son ejemplos de eso, de lo que estamos hablando, y lo menciono porque fue hace un par de semanas que publicamos ese reportaje. Pero es llamativo porque estamos hablando de una comunidad que queda a 100 kilómetros de San José. No estamos hablando de la frontera sur, no estamos hablando de la parte de Talamanca que pega con Panamá. Y de repente la gente no piensa que estas realidades existen. Yo hace unos años tuve la oportunidad de ir a una comunidad en el cantón de Pocosí, Sota 2, y recibían lecciones en un corral. Literalmente, no estoy exagerando. Recibían lecciones en un corral. Y estamos hablando de una comunidad que está aquí a 1 hora y un poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, esas situaciones se dan. Ahora, la gran inquietud que me queda a mí es, y aquí voy con usted, doña Shirley, si tenemos la capacidad de contar con esta información, de sistematizar esta información, ¿dónde es que estamos fallando en aprovecharla para mejorar? Bueno, primero creo que el tema del aporte de tener la información, lo primero es que tratamos de ver el vaso medio lleno siempre. Costa Rica es un país con muchísimos desafíos, pero es un país con una riqueza estadística importante. Entonces, tratar de poner toda esta data que existe, porque como decía Andrés en la presentación, son 13 instituciones públicas dándonos información para poder construir este índice que está inspirado en la metodología del Foro Económico Mundial. Entonces es una metodología muy estándar y demás. Y decíamos, bueno, vamos a construir un índice que nos permita hacer comparaciones. Eso es lo primero, porque queremos saber quién es el que está mejor en acceso al agua potable y quién es el que tiene mayores desafíos. Ok, eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que tenemos que decir es cuando nos dicen todo el mundo en Costa Rica tiene electricidad. Uno dice, eso es cierto, eso no es cierto. Entonces, ¿quiénes no tienen tanta electricidad? ¿Y quiénes tienen los cantones que tienen los mayores cortes eléctricos, digamos? Porque eso también es un tema que es importante. Entonces, empezar a desvestir un poquitito todos estos datos es súper importante. Entonces, el aporte que hacemos es tener datos para poder tomar decisiones. ¿Qué está fallando, don Reinaldo? Yo creo que el corto plazo nos mata, es terrible. Este país vivimos en el corto plazo permanentemente y es porque estamos en elecciones siempre. O sea, si no son elecciones nacionales, son elecciones municipales. Y es muy complejo porque al final lo que necesitamos es una hoja de ruta de largo plazo. O sea, las personas que tomaron decisiones a mediados del siglo pasado sobre el tema de la educación y la salud en Costa Rica, de esas glorias estamos viviendo, pero se nos está alcanzando, se nos está acabando. No será más bien que nos dormimos en los laureles y empezamos a vivir de la fama. Sí, claro, por supuesto, pero la fama se acabó. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es poniendo la cruda verdad al frente, ¿verdad? Cuando dicen, por ejemplo, que Costa Rica es un país con muy buenos niveles de educación, ciertamente tenemos muy buenos niveles en algunas áreas, pero tenemos una enorme tarea pendiente en cosas tan básicas como currículo completo para los niños. Y lo que usted decía, ¿es suficiente darles 1 hora a la semana de inglés o se trata de darles 1 hora al día de inglés y no por semana? ¿Qué pasa? O sea, estos niños que tienen acceso a todas estas habilidades van a tener mejores capacidades y mayores oportunidades que los niños que no las tuvieron. ¿El problema son los niños? No, por supuesto que no, el problema no está en los niños. El problema está en que el sistema no les está dando efectivamente lo que necesitamos. Y por ejemplo, déjeme ponerle el otro ejemplo, energía eléctrica. Resulta que hicimos el análisis y resulta que los cantones fronterizos y los del fuera del GAM,
y los más pobres son los que tienen la peor calidad de la energía eléctrica y son los cantones que tienen más cortes eléctricos. Entonces uno dice... Pero en eso de los cortes eléctricos a mí me generó una duda. Medimos cantidad de cortes, medimos extensión de los cortes, la duración, sí. O combinamos ambos datos. ¿Por qué le hago la pregunta? Yo dije antes que vivo en San Pablo de Heredia. Donde yo vivo, porque hay un dato que no sé si era del índice o del Estado de la Nación, pero hablaba de que en promedio, el promedio nacional, digamos, eran 9 cortes por mes. Tipo, donde yo vivo son 9 cortes por día. Claro, muy cortitos. Pero eso no implica que los aparatos no se dañan, eso no implica que se interrumpe el trabajo de quienes lo hacen vía remota, eso no implica todas las complicaciones que eso genera. Sí, no, de hecho, vamos a ver, tenemos los dos indicadores, el de cantidad de cortes y el de duración de los cortes. El tema es que esta data de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ellos lo miden para los cortes que duraron más de 1 minuto. Entonces, ahí los están contabilizando. Entonces, esos que habla usted, que pueden tener incluso una menor duración, pero efectivamente van a tener esta afectación sobre aparatos eléctricos y sobre servicios que se basan en electricidad, nosotros sí hemos tratado de llevar la consulta hacia la ARECEP de por qué no tratamos de capturar más información, ¿verdad? Porque efectivamente son factores que podrían afectar la competitividad, especialmente en empresas que dependen de manera más intensiva del servicio eléctrico. Pero ahorita la limitación que tenemos, como decía Shirley al inicio, es que dependemos de la data que nos generen las instituciones públicas, de la data que nos compartan. Hoy por hoy sí tienen la limitación que usted señala, pero entonces, ¿qué es lo que revela el dato? Que en promedio son 9 cortes al año en un cantón particular, puede llegar hasta 40 cortes en 2 o 3 cantones de hecho, y que la duración media es cerca de 10 horas a nivel país. De nuevo, en un cantón puede llegar hasta 30, 40 horas sin servicio eléctrico a lo largo de un año, que ya de por sí revela mucho de esas brechas. Y doña Shirley lo decía muy bien. No solo los cantones que están fuera de la GAM son los que tienen menor calidad del servicio, es decir, tienen más cortes y duran más, sino que además son los cantones donde el costo del servicio eléctrico, tanto residencial como industrial y de servicios, es más alto. Entonces nosotros eso siempre lo hemos denominado como esa doble imposición que deben enfrentar esos territorios. Vimos, por ejemplo, la posición de Matina, en este caso, y lo traigo a colación porque escuchábamos recientemente la queja de un empresario de Matina que decía, no puedo porque los cortes son continuos, cortes de 15 minutos, de 20 minutos, y son continuos, andan muy por encima del promedio de que hablábamos. Entonces, claro, su actividad productiva ya no sabe cómo llevarla, ya no entiende cómo llevarla, porque esta circunstancia no le permite avanzar. Así es. Son estas las situaciones puntuales. Pero ¿qué pasa? Cuando uno le consulta al Instituto Costarricense de Electricidad, por ejemplo, entonces le dicen, es que ahí hay muchos árboles, es que ahí hay muchos animales, y entonces eso es muy complicado. Y es decir, no ve uno esa voluntad, digamos, de decir, sí, aquí hay un problema, hay que buscarle una solución. No, nos quedamos con la explicación del problema, y entonces no avanzamos. Así es. Y usted lo decía al principio, lo conversábamos ahora al principio cuando decíamos que si no hubiera venido pandemia probablemente no hubiéramos mejorado en conectividad, que si no hubiéramos tenido el problema de alcantarilla no hubiéramos tenido rutas sectoriales. Nosotros lo que hemos venido planteando es, y yo en lo particular, no el CPC, pero yo en lo particular siempre he dicho que seguimos hablando de la reforma en el sector eléctrico porque no se incorporó en ningún tratado de libre comercio. Seguimos, don Reinaldo, tenemos 30 años de estar hablando de la reforma del sector eléctrico. Y resulta que al final de cuentas lo que tenemos es un operador dominante que lo que está haciendo es las veces de rector ante la ausencia de una rectoría efectiva por parte del MINAE. ¿Qué es lo que se necesita? Planificación de largo plazo. Planificación de largo plazo para saber cuáles son las demandas potenciales que van a haber, porque al final, lo decía usted bien, el empresario probablemente dijo, ¿dónde me instalo? ¿Dentro o fuera del GAM? Ok, fuera del GAM. ¿Fuera del GAM? ¿Dónde? Entonces empezó y de pronto tenía 3 opciones. Me quedo en Matina o me quedo en Pocosí, no sé. Y de pronto empieza a valorar si es intensivo en electricidad, cuál es el proveedor, cuál es la calidad. Esta información no estaba disponible. Hoy está disponible con el índice de competitividad. Hoy los empresarios y las personas, todos nosotros podemos decidir en qué cantón nos vamos a ir a vivir dependiendo de quién es nuestro proveedor del servicio público. Yo viví en San Pablo en algunos momentos, me pasé 2 kilómetros y me cambió el proveedor.
pero usted y yo no podemos decidir a quién le compramos la electricidad hoy en Costa Rica. No. Si yo me paso 200 metros, me cambia el proveedor. Claro, si usted se pasa, pero si yo me paso, pero no si el usted proveedor se pasa. Exacto, el tema es que en telecomunicaciones escogemos. Hoy escogemos todos a quién queremos que sea nuestro proveedor. ¿Por qué en electricidad no podemos escoger? Hay que pasarse. Y uno dice, no puede ser. Pero luego igual hay otra cosa, porque yo francamente no conocía ese dato hasta que se vinieron este año los problemas que casi nos llevaron a un racionamiento. Y básicamente, las empresas eléctricas que hay en este país le compran al ICE. Es decir, sí, tienen una proporción que generan ellos, pero básicamente le compran al ICE. Entonces, al final, todo es lo mismo. Sí, es un sector que necesita realmente una verdadera reforma estructural, pensada como, de nuevo, volvemos al otro punto que hablamos, en el largo plazo. O sea, hace 60 años necesitábamos energía de un tipo, pero hoy, por ejemplo, yo cuando veo aquí el estudio y veo la cantidad de equipos que ustedes tienen, 30 segundos sin electricidad se les cae la transmisión, les puede quemar una pantalla, porque todo es muy digital ahora, todo es mucho más sensible. No solo eso, y nos ha pasado, nosotros necesitamos, por ejemplo, un internet absolutamente estable. Y aquí no estoy hablando sí, necesitamos cierta capacidad, pero necesitamos además que sea muy estable, claro, porque los equipos que utilizamos se enlazan por internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier saltito arriesga que hay un corte en la producción. Claro. Entonces, ese es el tipo de cosas. Y cualquiera podría decir, bueno, lo que ustedes hacen no es tan significativo, porque no se va a acabar el país si ustedes dejan de hacer lo que hacen. Pero cuando es una empresa que está produciendo otro tipo de cosas, ahí se vuelve elemental. Así es, así es. Y creo que aquí la discusión no puede ser si lo que hacemos es elemental o no, porque uno podría pensar que ese saltito eléctrico ¿cuál es la afectación en un hospital si está haciendo un ultrasonido? Si está haciendo una resonancia magnética y este saltito eléctrico podría generar una falla. Pero el tema es, ¿qué pasa si somos una empresa intensiva en polietileno? Por ejemplo, nos para la máquina, don Reinaldo, nos para la máquina y volverla a iniciar son 3-4 horas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que perdemos? Competitividad. Y es esa capacidad que tenemos para poder competir en los diferentes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Poner en evidencia efectivamente dónde están las fortalezas y las debilidades de algunos. Y ha sido súper interesante, don Reinaldo, súper interesante. Los alcaldes a veces entendiendo que esto no es un índice de eficiencia municipal, pero que ellos tienen una voz, y es una voz importantísima. Si tenemos un alcalde bueno, va a empezar a presionar qué pasó con las escuelas, qué pasa con el EVAIS, por qué no está abriendo, por qué no tenemos más infraestructura de cuidado, ¿verdad? O sea, sí tienen una voz. ¿De verdad se meten? Hay alcaldes que se meten en esto. Hay alcaldes que se meten en esto y es súper interesante. Andrés no me deja mentir, o sea, cuando presentamos el primer índice, 6 horas estuviste con un alcalde porque el alcalde quería entender exactamente cómo mejorar, cómo hacerlo para estar. Y empezamos súper bonita la dinámica, o sea, les podemos contar casos especiales que son súper importantes, pero San Pablo de Heredia estuvo en el top, las primeras 2, ¿verdad? Sí, observaciones. Los primeros 3, de hecho. En las primeras 2, me parece que ya el año pasado, no, es cierto, el año pasado también 3. estuvo, es cierto. Sí, los primeros 3. Y ya este año ni siquiera aparecen en los primeros 10. Entonces, al final uno dice, bueno, esto es increíble. Ahora el viernes que presentamos el indicador, un alcalde me dijo, Shirley, yo le prometo que el año entrante mi cantón es el primero. Va a ver que sí, lo vamos a hacer. Yo le prometo. Y yo le decía, maravilloso, me encanta. O sea, ¿esto a quién beneficia? Esto beneficia a la comunidad, a la gente que vive ahí, para atraer empresas, para que la educación sea muchísimo mejor, para que la gente viva mucho mejor. Esto es calidad de vida, es mucho más allá que el PIB per cápita, como usted bien decía, don Reinaldo. Sin embargo, si es un cantón que tiene seguridad, que tiene servicios básicos, que tiene buen talento humano, que tiene buen nivel de conectividad, es un cantón que va a traer más inversión. Lo bueno de esto sería que no lo hicieran para aparecer bien en la foto. No, exacto. Decir, para aparecer bien en el ranking. Exacto. Pero no es tan fácil, como le decía, nuestros indicadores, sí, como son de resultado, realmente necesitan hacer transformaciones estructurales para poder mover la aguja en cualquiera de los indicadores.
hablando de eso, de cómo mover la aguja en los indicadores. El otro día que nos hacían normalmente nosotros tenemos una sesión previa que nos hacen para poder tener acceso a los datos y preparar algunos materiales y tener alguna comprensión también de toda la estructura del índice. Uno de los datos que resaltábamos en cuanto a este ascenso es el de Palmares. Así es. Que además no es de la gran área metropolitana. Me gustaría que Andrés nos ahondara un poquito en este caso particular de Palmares, porque el ascenso es notable. Es notable, y de hecho nosotros, el índice que tiene una escala de 0 a 100 puntos, nos permite clasificar a los cantones hoy por hoy en 5 categorías. Entonces tenemos las dos superiores, que son la de altamente competente y la de competente. Entre esas dos categorías usualmente hay 20, 23 cantones. Solo aparecen 3 de esos 20, solo han aparecido 3 continuamente que están fuera de la GAM, que son Palmares, Grecia y San Carlos, que tienen factores que efectivamente los diferencian del resto de cantones que están fuera de la gran área metropolitana, pero que tampoco les permitía llegar a niveles como el de altamente competente de Belén, de Heredia, Montes de Oca y demás. ¿Qué pasó? Que Palmares en las 4 ediciones ha tenido ascensos continuos, y para esta cuarta edición el ascenso lo permitió pasar de la posición 21, 20 aproximadamente a la posición 8. Entonces es la primera vez que en ese top 10 que mencionaba Shirley, los primeros 10 lugares, aparece un cantón que está fuera de la GAM y que efectivamente es Palmares. Nosotros decíamos el día que presentamos el informe que Palmares es un caso atípico o bastante particular porque los niveles de escolaridad, de acceso al sistema educativo y demás no son tan altos como Montes de Oca, como Heredia, como Santo Domingo, por ejemplo. Entonces ese no era el predictor que estaba permitiendo que Palmares se posicionara como uno de los cantones más competitivos. Son otros. Entonces, ¿qué pasa con Palmares? Que en general, en la mayoría de las 29 dimensiones que estamos midiendo, tiene condiciones de aceptables para arriba. Y eso es lo que le está permitiendo hoy estar con altos niveles de competitividad. ¿Cuál en particular? Hoy por hoy es el cantón más seguro del país. El año 2023, que son nuestros últimos datos, no tuvo ni siquiera un solo homicidio. Es de los pocos, de los 10 cantones del país que no tuvo homicidios el año pasado. En tema de gestión y eficiencia municipal, tiene también indicadores bastante de aceptables hacia arriba, especialmente en lo que tiene que ver con los tiempos de duración de la municipalidad para la entrega de trámites de uso de suelo, de licencias comerciales, por ejemplo. En dinamismo económico de actividad productiva, Palmares está teniendo un repunte importante y eso se refleja en los indicadores, por ejemplo, de construcción. El dinamismo constructivo que tuvo Palmares en el 2023 le permitió triplicar o cuadriplicar los metros cuadrados de construcción en temas de comercial, de industria y de servicios. Fue uno de los cantones que más repuntó en ese indicador. Ciertamente tiene mucho que ver con el desarrollo que está teniendo la región de Occidente como un todo. Y como mencionaba Shirley, la conectividad. Palmares es uno de los cantones fuera de la GAM que presenta los mejores indicadores de calidad y de acceso a los servicios de telecomunicaciones fuera de la gran área metropolitana. Entonces, mi punto es, son varias dimensiones simultáneamente donde Palmares se está posicionando bien y que le está permitiendo llegar a donde está hoy. Un detalle interesante, porque yo lo revisé a partir de esas observaciones que se hicieron en esa presentación, yo lo revisé porque me llamó mucho la atención y efectivamente lo de Palmares es ser como muy estable en todos los frentes. Cuando hablábamos del bajonazo que tuvo San Paulo, una de las áreas que más impactó fue la parte de salud. ¿Ya? Y cuando hablamos, me parece que es Río Cuarto, creo que usted lo mencionaba ahora, el tema de conectividad es el que lo lanza, lo impulsa a posicionarse. Pero cuando hablamos a lo que voy es que usando el ejemplo de San Pablo y usando el ejemplo del Río Cuarto, ahí vemos cómo depender o concentrarse en uno de los en una de las líneas no le ayuda realmente a un cantón a estabilizarse y a posicionarse en materia de competitividad, porque con esos saltos de repente mejora, pero en realidad no ha mejorado de manera global, caso del Río Cuarto, o de repente desmejora, caso de San Pablo, pero no desmejora de manera global.
Sí, el concepto de tener una competitividad que sea sostenible, ciertamente Palmares es un caso que lo ejemplifica bastante bien porque, como usted dice, ha estado no solo estable en la mayoría de indicadores, sino también creciendo en algunos. Y eso es lo que le ha permitido poco a poco ir ganando posiciones. Salud, se me olvidó mencionarlo, era uno también en los que Palmares acaba de repuntar recientemente. Pero efectivamente, hay cantones que más bien se estancan en muchos indicadores y de repente aparece una situación como la tasa de mortalidad infantil o el aumento en el número de embarazos adolescentes en cantones particulares que hace que caigan y que caigan sustancialmente, ¿verdad? Porque el peso de la dimensión de los indicadores de salud dentro del índice común todo para nosotros es sumamente importante. Y acá tal vez mencionar, que ahora se me pasó cuando hablábamos de salud, que nosotros no solo medimos esas diferencias territoriales, sino que hay umbrales internacionales para establecer si un indicador de salud ya está en una situación crítica. Que por ejemplo la tasa de mortalidad infantil quiere decir que hay 12 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos. Bueno, Costa Rica, aunque a nivel país nunca hemos estado en ese nivel crítico, tenemos cerca de 13, 14 cantones que sí lo están. Entonces el índice también permite reflejar que no solo es la situación promedio del país o la situación promedio de algunas regiones, sino que hay cantones particulares con indicadores críticos. Pasa lo mismo con inseguridad ciudadana. La tasa de homicidio en Costa Rica, que están 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes, puede todavía no acercarse a los niveles de Honduras o de México o países incluso en situación de guerra. Pero cuando lo vemos a nivel cantonal, tenemos cantones como Limón, Matina, Punta Arenas, incluso San José, donde esas tasas de homicidio sí se acercan a esos niveles sumamente peligrosos y que entonces solo teniendo data a nivel territorial podemos ver que sí hay territorios que están en esas condiciones críticas. Tendremos que seguir hablando de los elementos de este índice porque es un tema muy importante y además como se hace uno anual, pues tenemos todo el año para seguir desglosando este. Nos quedan como 3 minutos. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga, desde su perspectiva, a la luz del índice, ¿cuál considera que es el principal reto que encaramos hoy? Bueno, nosotros en la tercera edición ya habíamos establecido cuáles eran los 5 principales retos de competitividad desde la visión del Consejo, dada la data del índice, como decía Shirley, basados en evidencia. Y el número 1 fue, y sin lugar a dudas, es la educación. Y por eso fue que en esta cuarta edición le dimos seguimiento y el mensaje de portada que le dimos al informe fue: la desigualdad en las aulas impacta la competitividad. Porque para nosotros así lo es. Y ahora que hablábamos del concepto de competitividad sostenible, si queremos que la mayoría de territorios no solo avancen en competitividad, sino que esa mejora sea sostenible en el tiempo, sí o sí tiene que pasar por la mejora en el capital humano de la población, que vincula tanto salud como educación. Pero hoy en educación es donde estamos con los indicadores más rezagados y ciertamente donde como país tenemos que poner más atención. El tema de la educación, como dice Andrés, absolutamente relevante, es el tema pilar esencial, pero el tema eléctrico también, don Reinaldo, el tema eléctrico el año pasado fue el indicador que más hizo que desmejorara la competitividad en los cantones en Costa Rica. Y este año aparece también entre los primeros 3. Entonces, el tema de la electricidad es un tema absolutamente relevante, la calidad de la educación, de la electricidad, las tarifas y los cortes, que también nos parece que es un tema importante. Y el otro tema que es a nivel global, pero que ciertamente se nos está yendo de las manos, es el tema de la inseguridad. Y aquí, como usted bien decía, sí, tiene mucho que ver con autoridades nacionales, pero las autoridades cantonales también tienen muchísimo que ver y podrían estar haciendo. Y creemos que es un tema que no deberíamos dejar pasar ni normalizar. No podemos normalizar el tema que tengamos 17 asesinatos al día y cosas como esas. Y uno dice, no puede ser, o sea, tenemos que avanzar. Y hay argumentos y hay botones que son importantes. El tema de la educación, sí o sí, porque en la educación estamos comprometiendo el muy largo plazo y estamos comprometiendo el presente de muchos niños y es el bienestar de las familias. Así que ahí el CPC lo que tiene como aspiración es, y trabajamos para eso, para que al 2035 Costa Rica sea el país menos desigual de América Latina, que seamos un país que haya erradicado la pobreza extrema y que tengamos un ingreso per cápita de $25,000. Esas son nuestras aspiraciones como Consejo de Competitividad y por eso trabajamos, y la idea de tener un índice de competitividad es justo ponerlo al servicio de los ciudadanos para tomar decisiones, de los medios de comunicación para poner temas en agenda, por supuesto, y sí o sí de los tomadores de decisión, porque no podemos normalizar estas desigualdades tan evidentes en Costa Rica. Bueno, vamos a ver, estaba muy reciente el proceso para la campaña política anterior. Ya no va a estar reciente el proceso del índice de competitividad para la siguiente campaña. Así es. Yo creo que va a ser una referencia importante
que definitivamente los candidatos van a tener que tomar en cuenta y los partidos políticos para ver cómo se puede ir aprovechando esa información para precisamente delinear acciones y políticas en la dirección correcta. Veremos si efectivamente se puede lograr. Ya hay agrupaciones políticas que están pidiendo reuniones, don Reinaldo. Así Bueno, que eso ojalá sea para bien. Eso es una muy buena noticia. La otra parte va a ser cómo trasladen el mensaje, porque vivimos una época en la que pareciera que aparecieron muchísimos ciudadanos en este país que les gusta el mensaje de la confrontación, el mensaje guerrerista, casi bélico, y que no están realmente analizando situaciones, más allá de que muchas de ellas, por supuesto, les afectan. Muchísimas gracias a ambos por este rato que nos dieron. Ha sido, creo que, bastante aleccionador para el público y por supuesto nosotros desde nuestro lado seguiremos con estos temas. Gracias. Excelente, muchas gracias, don Reinaldo, y gracias a todos. Les recuerdo a ustedes que pueden descargar la app de despertar.cr y seguiremos con estos contenidos a través de nuestro canal de YouTube. Falta muchísimo de desglosar. Hablaba al inicio de la posibilidad que estamos valorando de ir trabajando cantón por cantón con la información que nos ofrece el índice. Veremos hasta dónde nos da la cuerda para llegarle, pero de todas maneras el índice está a disposición del público, así que ustedes también lo pueden consultar de manera directa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.